Hola, hola, hola chicos y chicas, espero estén muy bien. Soy Víctor Vergara y a continuación vamos a estudiar el curso de cálculo integral. Vamos a estudiar más exactamente el teorema de evaluación. Y entonces recordemos de la clase pasada. Vamos a recordar aquí. Recordar que de la técnica de integración de sustitución simple tenemos que la antiderivada de f, o más exactamente en general, de una función f de g de x por g' de x era igual a la integral de f de u, era igual a f de u por du, donde u era igual a g de x y el diferencial de u era igual a g' de x. Entonces, si eso lo llamábamos f de u o f de g de x más una constante c, entonces del teorema fundamental del cálculo, la parte 2, obtenemos que la integral de a hasta b de f minúscula de g de x por g' de x es justamente la antiderivada evaluada en b, menos la antiderivada evaluada en a. Eso justamente nos dice el teorema fundamental del cálculo. El teorema de evaluación lo que nos permite es evaluar directamente esta integral sin necesidad de volver a la variable x aquí. Sin necesidad de volver a la variable x, sino directamente trabajar con la variable u. Entonces el teorema de evaluación lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice teorema y dice sean f y g' continuas, funciones continuas en el intervalo AB, continuas en el intervalo A, B. Entonces para u igual a g de x se tiene lo siguiente. Se tiene que la integral de a hasta b de f de g de x por g' de x es igual a la integral de g de a hasta g de b por f de u de u. Como les había dicho, evaluar esta integral que nos aparece aquí en términos de x la podemos evaluar directamente en términos de la variable u sin necesidad de recuperar la variable x. Entonces vamos a ver un ejemplo de este teorema donde lo apliquemos y es el siguiente, ejemplo 1, y vamos a hacer el cálculo de la integral de 0 a 4 de la raíz de 2x más 1 de x. Entonces esta integral, aquí en esta integral vemos que debemos hacer una sustitución simple. Hacemos u igual a 2x más 1. Entonces el de u será igual a 2x de x, pero el 2 pasa a dividir y nos quedaría que 1 medio de du es igual a x, perdón, aquí me erré, du vendría siendo 2 de x. Entonces 1 medio de u es igual a de x. Entonces aquí debemos cambiar los límites de integración. Si x es igual a 0, que es el primer límite de integración, entonces u va a valer de aquí 2 por 0, 1. 2 por 0 más 1, 1. Y si x vale 4, entonces u será igual a ¿quién? De aquí mismo. 2 por 2, 4 más 1. Perdón, 2 por 4, 8 más 1, 9. Obtenemos que u vale 9. Entonces nos queda del teorema de evaluación. Teorema de evaluación, la parte 1. Esta parte de aquí. Nos quedaría que la integral de 0 a 4 de la raíz, claro, está viendo, de 0 a 4 de la raíz de 2x más 1 de x
será igual a la integral. Ahora cambiar los límites de integración a los de u. Sería de 1 a 9 de la raíz, y aquí queda 2x más 1, que es justamente u, y el de x que es justamente un medio de du. El un medio sale y queda du, y esa integral la evaluamos por el teorema fundamental del cálculo. Queda la integral de 1 a 9 y u, raíz de u quedaría u a la 1 medio de u, y nosotros conocemos una antiderivada para la raíz. Nos quedaría entonces la antiderivada de u a la 1 medio es 2 tercios de u a la 3 medios de 1 a 9. Es decir, aquí canceló el 2 y quedaría 1 tercio. Y queda la antiderivada evaluada en 9. Queda 9 a la 3 medios menos la antiderivada evaluada en 1. 1 a la 3 medios, que es 1. Esto es lo mismo que 1 tercio. Y aquí quedaría raíz 9 a la 3 medios. Es lo mismo que raíz de 9 a la 3 menos 1. Eso quedaría 1 tercio. Raíz de 9, 3 a la 3 da 27 menos 1, 26. Esto es lo mismo que 26 tercios. Y listo, allí estaríamos evaluando nuestra antiderivada. Vamos a hacer otro cálculo, aquí otro ejemplo del teorema de evaluación. Fíjense que no fue necesario regresar a la variable x. En ese sentido, el teorema de evaluación nos permite evaluar la integral directamente en la variable u, con la cual hicimos la sustitución aquí. Ejemplo. Vamos para el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice evaluar la integral de 1 a Euler del logaritmo de x sobre x de x. Entonces, aquí la sustitución que necesitamos salta a la vista. Identificamos a la variable u es igual al logaritmo de x, y la derivada de u sería el de u, que sería 1 sobre x de x. Aquí este 1 vamos a ponerlo un poquito más arriba. La derivada, recuerden que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Entonces el diferencial de u sería 1 sobre x de x, que es justamente la parte que aparece aquí. Entonces hacemos los cambios de los límites de integración. Cuando x es igual a 1, u, que es logaritmo de x, queda logaritmo de 1. U es logaritmo de 1, pero logaritmo de 1 es 0. Y cuando x vale Euler, entonces u vale logaritmo de Euler, pero el logaritmo de Euler es igual a 1. Y listo, entonces nuestra integral de 1 a Euler del logaritmo de x sobre x de x sería igual a la integral de 0 a 1. Y como ya hemos dicho, esta parte de aquí es de u y esta parte de aquí es u. Entonces nos quedaría la integral de u por du. Y eso es justamente la potencia de u a la 1. Es decir, que nos quedaría un medio de u a la 2 evaluado de 0 a 1. Y eso nos da justamente un medio. Y allí hemos calculado la integral definida de esa función por el teorema de evaluación. Y bueno, listo, allí terminaríamos con los ejemplos. Ahora vamos a ver otro temita aquí. Vamos a irnos por acá, aquí al lado, y vamos a ver integrales por simetría. Entonces, integral de funciones simétricas más exactamente. Integrales de funciones simétricas. Funciones simétricas. Entonces, primero vamos a hacer el cálculo. Recordemos que es una función par. Una función par. Recordemos que una función par es una función f tal que f de menos x es igual a f de x.
Y una función impar, aquí para todo x en el dominio de f. Y una función impar es que f de menos x es igual a menos f de x para todo x en el dominio de f. Las gráficas de las funciones pares y las impares lucen de la siguiente manera. Para una función par, la gráfica de una función par f luce de esta forma. Vamos a suponer aquí. Allí no está simétrica totalmente. Ella luce de esa manera. Es decir, se refleja con respecto al eje de la y. Está el eje de las x, aquí está el eje de la y. Aquí estaría un a, por decirlo así. La imagen de a sería este puntico aquí, y la cual corresponde a f de menos a. Y aquí estaría menos a. Y para una función impar quedaría lo siguiente. Y es simétrica con respecto al origen. El eje de la y. Entonces nos queda lo siguiente. Todas las funciones impares pasan por 0. Entonces nuestras funciones impares quedarían aproximadamente así. Aquí estaría un valor a. Aquí estaría la imagen de a. Y aquí estaría menos a. Y aquí estaría la imagen de menos a, que sería menos f de a. Entonces notemos que si yo quiero hacer el cálculo de la integral de f, aquí vamos a hacerla un poquito mejor, quedaría por aquí. Y que si yo quiero hacer el cálculo de la integral de f de una función par, la integral de menos a hasta a de f de x sería lo mismo que calcular dos veces la integral de 0 a a por la simetría de la función. Para calcular el área bajo la curva desde menos a hasta a, es suficiente calcular dos veces la de 0 a a. Entonces, f par, aquí no tendríamos nuestra y igual f de x, f par. Tenemos entonces que la integral, vamos aquí, que la integral de menos a hasta a de f de x es igual a dos veces la integral de 0 a de f de x de x. Y para una función impar, nuestra función impar, para calcular la integral de menos a hasta a, notamos, en realidad ella pasa aquí por 0, por 0. Aquí pasa por 0. Y aquí vemos que esa integral es simétrica con respecto al origen, esa función es simétrica con respecto al origen, y la integral de menos a hasta a sería justamente 0, porque esta que aparece aquí sería la negativa del área que aparece acá. Entonces nuestra y igual a f de x con f impar se tiene que la integral de menos a hasta a de f de x sin hacer ningún cálculo ni nada es 0. Vamos a ver un ejemplo de eso, de estas dos simetrías, estos dos tipos de integrales para funciones simétricas. Entonces hacemos un cálculo. Ejemplo, evaluar las integrales a parte A es la integral de menos 2 a 2 de x a la 6 más 1 de x, y la parte B es evaluar la integral de tangente de x, la integral de menos 1 a 1 de 1 más x a la 2 más x a la 4 de x. Entonces hacemos un
cálculo, solución. Vamos a calcular esas integrales por simetría. Entonces en la parte A, f de x es igual a x a la 6 más 1. Nuestra f de x es una función par, ya que tenemos que f de menos x es igual a menos x a la 6 más 1. Y eso es igual, menos x a la 6 es una potencia par, entonces queda x a la 6 más 1. Y eso es lo mismo que f de x para todo x en R. Entonces lo que nos está diciendo es que f de menos x es igual a f de x para todo x en R, lo cual me indica que f es par o es una función par. Luego la integral de menos 2 a 2 de x a la 6 más 1 de x es igual a 2 veces la integral de 0 a 2 de x a la 6 más 1 de x. Y como sabemos, pues queda la derivada de x a la 6 más la de 1 da 1/7 de x a la 7 más x evaluado de 0 a 2. Y eso me da entonces 2 veces evalúo en 2, me quedaría entonces 1/7 de 2 a la 7, perdón, 1/7 de 2 a la 7 menos, perdón, más 2, menos en 0 queda 0. Y aquí nos queda entonces 2 que multiplica 2 a la 7 da 2 a la 5, 32, 2 a la 6, 64, 2 a la 7, 128 más 2, 130. Perdón. Da 128 sobre 7 más 2. Y bueno, allí quedaría el resultado de la primera integral. Podemos simplificar esto más. Si gustamos, podemos usar la calculadora, podemos operar en fracciones. Lo importante es que ya tenemos el resultado. Ahora para la parte B, queremos evaluar la integral de menos 1 a 1 de la tangente de x sobre 1, perdón, x a la 4. Vamos a ver. 1 más x a la 2 más x a la 4. Entonces nos queda 1 más x a la 2 más x a la 4 de x. Aquí nuestra f de x sería esta función. B, vamos a determinar f de menos x a ver si la función es par o impar. ¿Cuánto da f de menos x? Me da tangente de menos x sobre 1 más menos x a la 2 más menos x a la 4. Y aquí queda tangente de menos x, no sé nada todavía, sobre tangente sobre 1 más x a la 2, como es una potencia par, queda lo mismo que x a la 2. Y x a la 4, como es una potencia par, queda x a la 4. Ahora la tangente, sabemos que ya la gráfica de la tangente, entre menos pi medio y pi medio, tiene esta forma, sería el eje de las x, el eje de la y. Y recordemos que la gráfica hace de esta manera. Aproximadamente de esa manera. Hace y igual tangente de x, lo cual nos dice aquí hay unas asíntotas. X igual pi medio y aquí x igual menos pi medio. Pero esto nos está diciendo que la función tangente es impar. O sea que esto me quedaría como la función tangente es impar. Aquí puedo sacar el menos y queda menos tangente de x sobre 1 más x a la 2 más x a la 4. Y eso es lo mismo que menos f de x. O sea que f es impar y por lo tanto esa integral de aquí es 0. Y luego, si se fijan que nos evitamos hacer un cálculo innecesario cuando la integral es simétrica de una función impar. Simplemente colocamos 0 después de verificar que la función es impar. Y listo, bueno, esos serían todos los ejemplos. Espero hayan entendido. Chao, chao.